Bien, ¿vos? Bien. Sí, después que consigas, este es el mejor antibiótico. Sí. Esto es el remedio contra aquellos totalitarios que se quieren cagar en las leyes, quieren llevarse puesto el Congreso, quieren llevarse puesto los sindicatos, quieren llevarse puesto las organizaciones, los medios de comunicación, porque estamos inaugurando una etapa muy peligrosa, chicos, que es la etapa del periodismo paraestatal. Ya no es el periodismo militante, ya no es el periodismo oficialista, que digamos que estamos acostumbrados. Lo que estamos viviendo es algo que yo denomino el periodismo paraestatal. ¿Es nuevo ese libro? ¿Recién se publica? Recién se publica, se llama Constitución de la Nación Argentina. No lo que conocía. básicamente sería, es la base, valga la redundancia, de una nación. Son los reglamentos, las bases. ¿Para qué sirve eso? Sirve para ordenar un país, para que nadie se no hace zarpe. falta, Por ejemplo, qué sé yo, acá está la libertad de expresión, la ¿Para libertad qué? de circulación, ¿Para qué queremos eso? la libertad de tener opiniones distintas, que los extranjeros pueden habitar este país, por ejemplo. ¿Lo estás vendiendo o...? Boludo, te lo vendo, por favor. es Miren, nueva? este es un libro nuevo, sin uso. está. Nadie lo usó. Los gobernadores casi todos se cagan en ello. Pero esta es la Constitución, es lo que nos rige. Esto es lo importante, la Constitución argentina. Además de rendirle homenaje, como hizo el otro día, que se paró y miraba a Milei sin entender qué mierda era lo que tenía delante, sería bueno que lo abran. Sería bueno que lo lean. Y lo que le digo a todos es, hay que agarrarlo. Este es el antídoto contra el totalitarismo. Este es el único antídoto. Está escrita desde 1853, reformada, pues hecha medida. Digo, esto es lo que se votó. ¿Y saben dónde se reformó? ¿Con quién se reformó esto? Carlos ¿Con quién? Saúl Menem. Menem. Sí. Hicieron un pacto de olivos y dieron pie a la reforma de la Constitución. 1994. 94. Eso fue. Este es el antídoto, chicos. Esto es lo mejor. Esto es, de verdad, esto es la cruz para Drácula. Pero tiene una opción incluso. ¿No te gusta? Cambiarla. Claro, modificala. Otra Pero para reforma. cambiarla, hacé lo que hicieron ellos. No, Claro, pero claro, se necesitan muchos votos para hacer eso. Bueno, se Una puede. asamblea constituyente, mucho debate, mucho diálogo se Obvio. necesita, ¿no? Pero bueno, decía, se está inaugurando una etapa nueva en el periodismo con esto del cierre de Telam, que los burros, los brutos, sobre todo los políticos, los Marra, todos esos. Marra es un pibito alimentado atún. Atún que le daban los padres en la boca, además. Es saludable el atún, tampoco. El atún Los es gatos, saludable. los gatos. A los gatos en todo sentido. Entonces el mago Fafafa, yo lo llamo el mago Fafafa, él sabe por qué. Mirá. El mago Fafafa es uno de los que se alegran por el cierre de una fuente de laburo. Se alegró el bobocero presidencial. Se alegran por el cierre de una fuente de laburo. Telam tiene 78 años. Pasaron y pasan los mejores periodistas. La mayoría de los medios se informan y hacen a veces sus tapas gracias a Sí, Telam. se nutren de ellos. Sí. Te repito, vos que vivís en las provincias, si no fuese por Telam, al porteño le chupa un huevo lo que pasa en las provincias. Hoy nos importaría muy poco lo que pasa en Corrientes. Pero ahí saben que hay un corresponsal de Telam informando de Corrientes, mandando fotos de Corrientes. Mar del Plata. Mar del Plata. Anoche, a las 10 de la noche, Chalf, Alfredo Vez Lozada, un saludo grande, hermano, mandó su último despacho para la agencia Telam desde Mar del Plata, contando lo que estamos reflejando hoy, que es el alerta de los 7 metros de ola, etcétera. Un saludo para Chalf y todos los colegas. Bueno, si no fuese por la agencia Telam, hay información que desconoceríamos. Claro. Y de calidad, ¿no? Porque también lo que nos pasa en el periodismo con la inmediatez y el correr detrás de la noticia y el correr detrás de la primicia, de querer llegar primeros, perdemos calidad que la agencia Telam la supo cultivar en estos casi 80 años de historia. Nos nutrimos, las y los periodistas, que muchas veces vamos pululando de un laburo al otro y sin parar y corriendo todo el día, del buen periodismo de los colegas de Telam, que no va a estar más. Que además, que ese perdón, buen se periodismo, maneja- quiero decir algo también, el buen periodismo en general, por eso me da miedo esta etapa donde estamos entrando en el periodismo paraestatal. Cuando digo paraestatal es una organización paralela al Estado, que es lo peor, ya lo vivimos. A ver, ¿por qué digo paraestatal? Porque me recuerdan a los parapoliciales, chicos. Cuando se decían, son grupos de tareas. Bueno, hay grupos de tareas periodísticas que responden bajo el lema de obediencia debida a lo que le piden desde la Casa Rosada. Esto es grave, porque 678
que muchos caímos, y yo fui uno de las víctimas en 678 durante mucho tiempo, chicos, es una pavada al lado de algunas editoriales que estoy escuchando en algunos de estos canales paraestatales. Es gravísimo esto. Mucha de la pauta que... Con la nuestra encima. hay por esta semana te mando un informe, empiezo a hablar de la primera pauta que se está mandando ya y cuáles son los medios. Ya los tengo los medios, los periodistas, entre ellos hay 2 canales importantes de streaming. 2 canales importantes de streaming. Quiero decirlo, pero basta de esto de le cortamos la pauta y todo esto. No, la redireccionan. Claro, le sacan a Telam, cierran Telam y la ponen en donde saben que tienen periodistas Claro. adictos que la responden. Pero hoy, por ejemplo, el burro de Marra, porque en un momento le dijeron, ¿y cómo hacemos para hacer el laburo que hace Telam? Anunciando las inundaciones en Corrientes, lo que pasa en Mar del Plata. Por Twitter, dijo. No. Por Twitter. Claro, es que eso es lo que quieren. Dijo, No sí, quieren es más rápido periodistas. que Pero ¿quién va a manejar el Twitter? ¿Un chico con capacidades reducidas como Marra? ¿La Pepona? ¿Juan Doe? ¿Algunos de los inútiles que estaban en los balcones del Congreso, que ahora te vamos a contar quiénes son y cuánto cobran? ¿Lo va a manejar a Dorni? ¿De verdad? ¿A ellos le vamos a dejar la calidad de la información? Porque pasa, no es noticia, confunden lo que es un dato. Twitter o cualquier red social aporta datos. Datos que muchas veces no salen de la categoría chisme, porque para eso tiene que pasar por un filtro periodístico. Si no pasa por un periodista, no es información. Hay periodistas malos, buena información, mala información, todo. De toda calidad. Pero nunca va a ser información, nunca. Sí, un dato de Twitter alguien- es un dato. Alguien tiene que trabajar de manera profesional con la información, como Claro. dice Pablo. O sea, Yo les hago una pregunta a todos en la mesa. ¿Ustedes se animarían a evaluar la calidad de una suela de zapato? Y decidir No, si no está- soy zapatero. ¿Ustedes se animarían a entrar a una tornería y decirle a un tornero que eso está mal y que está bien que cierren? Bueno, No sé ni lo que cómo están haciendo con el periodismo es básicamente lo mismo. Cualquiera que está del otro lado y que no trabaja de esto, repudia o se alegra porque Telam se cerró. Quiero que sepan que la alegría de esta gente que vino a cerrar Telam es directamente e inversamente proporcional a el repudio que tiene entre los colegas. Nosotros que nos dedicamos a esto repudiamos, y hablo en nombre de todos mis compañeros y hablo en nombre de un montón de compañeros. Nosotros repudiamos lo que están haciendo con Telam. Ustedes en su casa infórmense, traten de averiguar de qué se trata, qué es y para qué sirve. Porque nosotros no nos alegramos cuando se cierra una fábrica de acero porque no entendemos. Básicamente eso. Pero es que hay un principio además básico. Estamos explicando qué es Telam. Alegrarse por la desgracia de 700 familias ya per se Ni hablar. suena como un acto de perversión. Telam, cuando hablábamos de la historia, Telam fue pensada en lo que fue, casi te diría que la previa al primer gobierno peronista, como la creación de un espacio regional para contrastar contra lo que era en ese momento el orden informativo. El orden informativo lo establecían las grandes agencias internacionales, que en ese momento eran Associated Press, United Press, que te daban información sobre lo que estaba pasando en Lanús vía un cable que pasaba por Nueva York primero. Entonces vos, en vez de tener una horizontalidad en la transmisión informativa, tenías que ser triangulado por las grandes agencias internacionales. Se creó esa agencia, el que la privatiza, curiosamente, es un gobierno democrático. Frondizi la privatiza. Y la vuelve a estatizar un gobierno dictatorial, Onganía. De ahí en más, la historia de Telam tal vez sea más conocida, pero pasó por un montón, por innumerable cantidad de instancias hasta que la intentaron pasar por encima en el gobierno de Mauricio Macri. Que además, perdón, no es solamente desde el lado de la libertad de expresión o lo perverso de tu primera medida de cierre de una empresa estatal es un medio periodístico, porque eso también habla del tipo de gobierno en nombre de la libertad que quiere llevar adelante Javier Milei, sino además de vos que estás en casa, tu derecho a la información. Porque acá se vulnera, además, el derecho a la información de las y los argentinos que tienen esta agencia, que tenemos esta agencia, que realmente era muy valorable en materia informativa. Por eso es más grande, perdón, por eso es más grande que el cierre de Telam puntualmente. Tiene que ver con un esquema de comunicación del gobierno, una elección. Lo vamos a ver después con lo que fue la comunicación
de apertura de sesiones el día viernes, Totalmente de cómo manipulada. manejaron. Manipulada y donde no te muestran absolutamente nada que tenga que ver con la oposición. También esto es callar voces, es cerrar fuentes de información, es dársela a los amigos, a los que quieren decir esto, pero ni siquiera saben cómo funciona. Hay números, estadísticas, son muchos, pero simplemente decir que funcionan con abonados que crecieron y se multiplicaron por 1.200 en los últimos años, que las remuneraciones en cuanto a los egresos, de acuerdo a lo que ingresaba y también del orden nacional, se había disminuido del 68% a tan solo el 22%, que había sido mucho mejor aprovechada, que quizás si había cosas que a este gobierno no le gustaban se podían mejorar, pero no cerrarla, ¿no?